Hasco war schon immer ein agiles und dynamisches Unternehmen. Schon 1973 hatte Hasco weltweit 35 Standorte. Für unsere Kunden ist wichtig, lokal und persönlich betreut zu werden. Deshalb hat Hasco Standorte auf der ganzen Welt. Das klappt nur mit Mitarbeitern, auf die man sich verlassen kann. Damit die Leistung für unsere Kunden passt, muss ein Rad in das andere greifen. Das Arbeiten im Team ist die Grundlage dafür. Wir für unsere Kunden fort. Mit starkem Service und kompromissloser Produktqualität. La fabricación de moldes se vuelve mucho más fácil con Hasco. Esto es lo que experimentan nuestros clientes mundialmente cada día. Sus feedbacks son nuestra gran motivación para crear nuevas ideas y soluciones. Sigue siendo muy emocionante. Мы знаем наших клиентов. Все должно быть на высоте. Максимальное качество, минимальные сроки поставки. На это в Hasco все настроено. Все это мы совершаем с нашим сильным коллективом ежедневно, по всему miro. Naturalmente dobbiamo affrontare ogni giorno nuove sfide e il nostro obiettivo è vincerle. Il nome Hasco è sinonimo di competenza nel settore. Met onze technische know-how zijn we dan voor onze klanten een gevraagde partner als mede-adviseur. Auch der Heißkanal spielt im Spritzguss eine zentrale Rolle. Hier geht es um Qualität, Geschwindigkeit und Energieeffizienz. Unsere Heißkanalspezialisten bieten individuelle und leistungsstarke Lösungen. Zukunft hat bei Hasco nichts mit Zufall zu tun. Im Interesse unserer Kunden sowie unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen planen wir Zukunft. Wir betreiben intensive und proaktive Personal- und Produktentwicklung. Wir bilden aus, schulen und kooperieren eng mit Bildungs- und Forschungseinrichtungen. Hasco gestaltet Zukunft. Wir arbeiten grundsätzlich selbstständig. Vorher wird es kurz erklärt und dann sind wir auf uns alleine gestellt, sind aber alle immer offen für Fragen und Anregungen. Bei diesem Beruf muss man Spaß haben, man muss diesen Beruf mögen. Also die Stimmung ist bei Hasco top. Also alle kommen gut miteinander klar, alle machen ihre Arbeit und alle sind zufrieden. Wir denken und agieren global und sind für unsere Kunden vor Ort mit engagierten und kompetenten Hasco-Mitarbeitern. Hasco. Ermöglichen mit System. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Muy buenos días. Mi nombre es Angie Tamírez, yo soy la directora ejecutiva de la Cámara de la Industria del Plástico acá en Costa Rica. Bienvenidos a los que se están conectando también desde otros países. Mucho gusto de estar aquí hoy y esperamos tener una sesión muy provechosa. Recordarles nada más unas indicaciones de inicio. Por favor, mantener sus micrófonos apagados para que no haya interrupción con la presentación. Y por supuesto, todas las preguntas que tengan, que se generen, podemos hacerlas ya sea vía en el chat durante la presentación, o bien al final de la presentación vamos a dar unos minutos para que el presentador y el expositor nos las pueda aclarar. No duden de colocar sus dudas en el chat para cualquier duda de otro tipo, de otra índole. Pues sin más por el momento, quiero darles la bienvenida a todos, agradecerles a Hasco por estar en esta sesión el día de hoy. Esta charla la vamos a grabar para poderla compartir posteriormente en nuestras redes sociales de Aciplast. Comentarles un poco, como parte del contexto, nos han solicitado los compañeros y amigos de Hasco que pudiéramos compartirles un poco a los que no conocen qué es Aciplast y qué es lo que hace Aciplast. Les vamos a tomar unos 2 minutitos para contextualizar un poco cómo ha sido cómo está conformado el sector. Voy a nada más a compartirle 2 pantallitas de lo que le queremos compartir de parte de Aciplast para quienes no nos conocen. Vamos a compartirles. Aciplast, ¿qué es? Bueno, es una asociación que agrupa
pues empresas del sector y que tienen como fin pues organizarnos gremialmente y tratar de trabajar en pro de nuestras industrias del plástico. Un poco los números de Aciplas, bueno, tenemos más o menos 60 afiliados, entre los que nos contamos fabricantes, proveedores, importadores, que son básicamente comercializadores. El sector brinda alrededor de 14.000 empleos directos en todo el país. Y bueno, el año pasado exportó el año 2020 exportó alrededor del orden de 662.7 dólares en las exportaciones. ¿Cómo estamos conformados? Bueno, pues el parque empresarial, según el último sondeo, el mapeo del sector plástico, que ya requiere de hecho una actualización, es mayoritariamente por empresas de inyección, un 30% en extrusión y un 22% en todo lo que tiene que ver con servicios y por último termoformado. Quisiera comentarles un poco, me preguntaban un poco de cómo ha sido la dinámica de nuestro sector post pandemia a nivel de una balanza comercial. Rápidamente les comento un poco cómo se ha comportado nuestro sector en términos comerciales de nuestra balanza comercial. Aquí vemos un histórico de cómo han sido las exportaciones y las exportaciones en verde y las importaciones en azul celeste. Y particularmente los últimos dos gráficos o los últimos dos barras son del año 2020, el año 2021, que ha sido la pandemia. Ahí podemos ver reflejado un pico importante en tema de importaciones y también un crecimiento de alrededor del 26% en exportaciones. Importante explicarles y contextualizar cómo estamos compuestos. Existe el régimen de zona franca y el régimen definitivo. Nuestra asociación agremia mayoritariamente a empresas del régimen definitivo, que se dedica más que todo a la fabricación de empaques, envase, embalaje, todo lo que tiene que ver para suplir industria alimentaria, farmacéutica, todo lo que es wellness. Les debo apagar su micrófono, gracias. Adelante. Y también en la parte del sector plástico, de cuáles son las empresas y los destinos y productos exportados. Esta grafiquita me gusta mucho porque nos dice la cantidad de empresas que exportaron al menos $12,000 en el año, o sea, al menos $1,000 que hayan exportado por mes. Son datos de Procomer y nos da un dato de que al menos 331 empresas se exportaron el año pasado a 100 destinos en una variedad total de 242 productos, que si lo vemos con el año anterior, continuaron las mismas empresas con menos destinos y ahora con menos productos, ¿verdad? Entonces eso nos refleja un poco que sí se mantuvo y que había una cierta estabilidad dentro de los productos que se han exportado. Refiriéndonos específicamente a los productos exportados, quería mostrarles estas dos filminitas que se refieren básicamente a cuáles han sido esos productos y cómo se ha comportado en relación con el 2020 y el 2021. Si vemos los números, dichosamente en la mayoría de los productos exportados tenemos números positivos, ¿verdad? Siendo el número uno el que tiene mayor participación dentro del pastel, son los artículos de plástico para envasado. Ya les comentaba que por esa línea nosotros nos enfocamos más, abarcando el 24% y teniendo una variación con respecto a 2021 de un 18%. Y ahí, bueno, pues vienen otros productos especificados como las láminas y las placas de plástico, y ahí viene hacia abajo, pues en orden según la participación dentro del pastel. Ya les comentaba, para un total de este año que pasó, de 457 millones de dólares exportados, para un crecimiento muy importante de presentación para nosotros del 26%. Estos son de bienes exportados. Y luego en las importaciones es importante pues darle una chequeada a los productos que más se importaron. Vemos un poco la diferencia en la participación. El que estaba en número 1 pasa al número 2, el que estaba en número 2 pasa al número 1, pero sin embargo sigue teniendo relevancia. Entonces eso nos demuestra un poco cuáles son las participaciones en las que nuestras empresas están incursionando a nivel internacional. Aquí no se los coloqué, pero el principal destino es la región centroamericana para nosotros y el principal país en términos de millones de dólares es Estados Unidos.
Nada más, sin más por el momento, y para pasar a la sesión ya la parte más técnica, invitarlos de parte de CIPLAS, este tipo de estadísticas y un poco cómo manejamos nosotros nuestra relación con los asociados y tratar de potenciar para que nuestros asociados pues tengan un valor mayor agregado, es parte de estas sesiones que tenemos hoy con un enfoque pues más técnico en cuanto al tema de inyección. Así que sin más por el momento, dejo de compartir pantallas y quisiera pasarle la palabra a Daniela. Daniela Calderón es la General Manager de Hasco en México y ella nos va a hacer una presentación breve sobre lo que es Hasco y qué es lo que nos van a presentar hoy. Adelante, Daniela. Tienes el micrófono apagado, Daniela, que no se te escucha. Listo. Muy buenos días, Angie. Muy buenos días a todos ustedes. Y gracias por acompañarnos a este tercer webinar del año. Bueno, para quienes no nos conocen, les puedo presentar a la empresa básicamente en 5 números. 1924. Desde que se creó Hasco en la ciudad de Lüdenscheid, en Alemania. Esta empresa lleva a cumplir 100 años de brindar soluciones, proveer portamoldes y componentes de moldes de inyección a sus clientes, incluyendo la patente que estableció en el estándar métrico en portamoldes como un hito en la historia de este mundo, que engloba la inyección del plástico, pero en lo particular a lo que son los moldes de inyección. 100,000. Tenemos más de 100,000 productos diferentes especializados en moldes. 20 años son los que tenemos nosotros ya en México, con un stock que engloba más de 1,000 placas de entrega inmediata y más de 65,000 productos diferentes exclusivamente de accesorios de portamoldes. 8 es el número de asesores técnicos que nos apoyan a brindar asesoría técnica tanto en las empresas como vía también, como ahorita lo estamos haciendo en forma virtual y dando cursos de entrenamiento en diferentes regiones del país y en América Latina. El día de hoy tenemos el placer de contar con la colaboración de Aciplast para poder así lograr acercarnos de una manera más próxima a nuestros clientes de Costa Rica y poder así hacer una colaboración de trabajo como lo hemos venido haciendo desde el año pasado. Este año, entre los eventos que tendremos con Aciplast, va a ser un Designer Day. El Designer Day es un evento que organizamos para dar talleres de capacitación y tenemos unas pláticas para presentarles cuáles son las innovaciones que hay en el mundo de los moldes y así invitar a nuestros clientes a que puedan junto con nosotros celebrar este Designer Day, que en realidad es poderles acercar las nuevas tecnologías que existen en el mundo de los portamoldes. Entonces estaremos en Costa Rica el día 19 de mayo en el Hotel Crown Plaza y durante esa semana aprovecharemos para visitar a nuestros clientes. Por si ustedes están interesados en que pasemos a verles, solamente necesitan comunicárnoslo. De todas maneras, estaremos llamándoles para ir agendando las citas con los clientes que tenemos ya desde hace más de una década en Costa Rica. Y pues bueno, para nosotros el estar cerca de nuestros clientes significa hacer una colaboración. Hacer una colaboración tanto en las épocas estables como también las épocas de incertidumbre. Anteriormente fue por la pandemia, ahora es este momento de incertidumbre debido a la guerra en Ucrania y las sanciones económicas que se están viviendo en Rusia. Y bueno, en el mundo de los moldes, pues también esta guerra también pega porque Rusia y Ucrania juntos son el segundo productor más grande del planeta después de China. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué va a pasar ahora con el acero? Si en esta región, en Europa, es donde se ubican las empresas más grandes de acero. Y además, una de las más grandes fue bombardeada precisamente en la ciudad de Mariupol, en Ucrania. Entonces, bueno, pues, ¿cómo podemos nosotros brindarles a ustedes esa certidumbre? Primero que nada, porque el stock
en Alemania es enorme, tiene abastecimiento para cumplir con varios años, por eso la pandemia no nos afectó. Y además nosotros en México tenemos más de 1,000 placas en stock, en Estados Unidos tienen más de 3,000, en Canadá tienen 2,000 placas también en stock. Entonces, bueno, en conjunto tenemos nosotros las herramientas para poder colaborar con ustedes y que estén tranquilos que de este lado del continente hay certidumbre. Entonces, bueno, es una manera de nosotros compartirles que hay estabilidad a pesar de estas épocas de incertidumbre. Pues sin más por el momento, quisiera yo entonces ya regresar la palabra al equipo de este webinar para que podamos dar continuación a la agenda del día. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Pues sí, en realidad, bienvenidos, ahí nos están escribiendo en el chat, bienvenidos el staff de Envasa, personal de diseño y la parte de jefatura, pues bienvenidos a todos. Seguidamente vamos a continuar entonces con la charla del día de hoy, para comentarles un poco, así como lo prometimos en nuestras invitaciones, el señor Carlos Rosales es el que va a estar presentando pues hoy la exposición. Él tiene pues muchísimos años de estar en Hasco, con mucha experiencia en temas de fabricación y coordinación con los clientes de moldes. Entonces, pues, don Carlos, adelante, cuéntenos un poco cuál es el tema de hoy. Hola, buenos días. Es un gusto poder estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Realmente para nosotros en Hasco es un orgullo poder tener las oportunidades y poder comentar las innovaciones, los desarrollos que vamos teniendo y la experiencia que hemos recabado durante tantos años. Permítanme presentar. Mi nombre es Carlos Rosales. Soy ingeniero de profesión y tengo más de 30 años de experiencia en lo que es el diseño y la fabricación de moldes de inyección de plástico. En Hasco he trabajado durante los últimos 30 años, en donde afortunadamente he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos donde hemos tenido resultados como para enorgullecernos y poder decir que en Hasco somos una empresa que estamos preparados para dar la solución a cualquier problema. En Hasco me desarrollo como técnico en ventas y participo en el sureste de la República Mexicana. El tema que vamos a estar tratando hoy se llama especificaciones para moldes de inyección de plástico. Por favor, todas las preguntas que tengan, anótenlas en el chat y al final de la sesión vamos a tener un momento para poder explicar todo esto. Sin más preámbulo, voy a apagar la cámara para los temas de la comunicación y poder tener una buena relación. Si hay algún problema con la señal, por favor háganmelo saber o con la presentación para poder solucionar lo que se vaya presentando. Sin más por el momento, pues empezamos. Permítanme, por favor, plantearles 3 preguntas. Quiero pensar que todos los que están aquí están relacionados con la parte de inyección y en algún momento se han visto en la necesidad de mandar fabricar o de hacer en sus mismas instalaciones un molde de inyección de plástico. Y la pregunta es, ¿tienes un estándar para tus moldes? La siguiente pregunta es, cuando mandas a fabricar un molde en caso de que requieras un fabricante externo, ¿qué información le das al fabricante? ¿Es clara? ¿Eres claro con los requisitos? Planteé estas preguntas pensando en una situación que cotidianamente se vive. Cuando llega un molde nuevo a una empresa, no digo en la mayoría, pero sí en un gran número de casos, es un dolor de cabeza porque el molde no está preparado para trabajar bajo las condiciones que la planta está preparada para hacerlo. No tanto en las condiciones de proceso, sino en las condiciones de instalación en la misma máquina. En Hasco hace unos años se diseñó un manual, el cual les va a ser compartido. Un manual en donde se realizó un checklist para poder ayudar en este tipo de procesos.
Don Carlos, perdón que le interrumpa. Sí, es que nos están diciendo que no se ve la presentación. ¿Ya empezó a compartirla o si gusta? Sí, ya la estoy compartiendo, pero permítame, déjeme lo checo. A ver qué está pasando. ¿Ahí se ve? Ahora sí se ve. Listo, gracias. Ok, perdón, pensé que estaba compartiendo. Ok, gracias. Ok, entonces me regreso un poquito. Estas son las 3 preguntas que había planteado. Y les comentaba que el manual que vamos a compartirles se llama Specification for Injection Molds. Y el objetivo de este manual es que sea una guía para el diseño y para la construcción de los moldes. Obviamente nuestro deseo es que el uso de los componentes Hasco sea manifiesto en sus proyectos, porque con orgullo puedo decirlo, es una satisfacción que cuando hay un proyecto nuevo nos comenten, ¿sabes qué? En este proyecto necesito que sea Hasco lo que vamos a estar ocupando porque es un molde de alta demanda, en donde no puedo fallar, no puedo tener contratiempos y la calidad tiene que ser suprema. Y son los proyectos en donde, con orgullo lo repito, podemos presumir que nos consideran. Los portamoldes Hasco, el resultado de este orgullo y de esta decisión es que los portamoldes Hasco están normalizados porque los podemos encontrar fácilmente es su trazabilidad. Y si requieres generar algún documento para la validación de tu molde, puedes tener el acceso a toda la información técnica en nuestro portal de todos los productos que has ido usando de nuestro catálogo. Cuando diseñas un molde, ¿cuál es tu ideal? Al estar preparando esta presentación pensaba yo un poquito, ¿no? Es como cuando nos vamos a comprar tal vez un par de zapatos. Perdón por el ejemplo, a lo mejor un poco burdo. Y sabemos cuál es nuestra talla, sabemos cuál es nuestro gusto, pero resulta que no hay de nuestra talla por cualquier situación o el precio es diferente. Pero tal vez medio número más chico, pues funciona, me entra, en el momento me siento cómodo con una pequeña molestia. Me los llevo, ¿y qué pasa con el tiempo? Esa pequeña molestia se va haciendo una gran molestia. Y con el paso del tiempo, pasa a ser un accesorio que está en nuestro closet. En ocasiones así pasa cuando hacemos un molde de inyección. No consideramos los detalles importantes y decimos, es una pequeña molestia que con el tiempo se va a ajustar. No hay problema si pones una pieza sin templar, al cabo con el proceso se templa, lo he escuchado algunas ocasiones, ¿no? Por absurdo que parezca. Entonces, el objetivo con este manual es que todos los detalles que nosotros podamos tener en el momento de diseñar nuestro molde puedan ser considerados para evitar, repito, que los problemas se repitan y que podamos tener un proceso. En ocasiones, el presupuesto de inicio es alto, pero viene la decisión y muchas veces no se toma en cuenta. ¿Qué prefieres? ¿Pagar en el inicio o pagar el triple durante el tiempo de vida del proyecto? En el manual vamos a encontrar, este es el índice del manual. Es una introducción donde es un checklist, donde vamos palomeando los pasos que vamos a hacer. Después tenemos información técnica de todos los productos que se están sugiriendo que podemos ocupar. Vas a encontrar tablas, vas a encontrar consideraciones y vas a encontrar los porqués Hasco ha decidido hacer los portamoldes de esa manera. Y el primer punto que consideramos es ¿qué necesito saber? ¿Qué necesito saber antes de iniciar? ¿Por qué? Porque es nuestro punto de partida. En este punto ya vamos a saber el proyecto, ya vamos a tener un dibujo y nos va a dar la pauta para seguir con el siguiente paso, que es identificar qué tipo de portamolde es el que se adapta a nuestro proceso.
En esta parte como ejercicio, al final voy a presentar un ejercicio ya con el manual que es editable. Escogí lo más básico, que es un sistema K. Ahorita voy a explicar lo que es un portamolde con estructura K para Hasco. Y vuelvo a repetir, siempre somos una garantía para moldes de alta demanda. Tenemos un producto con 250,000 piezas al año. A lo mejor en algunos productos 250,000 piezas las sacan en un mes, ¿no? No sé, tal vez. Y la garantía, necesitamos garantizar nuestro molde por 1,5 millones de disparos. El material tiene una contracción de 1.5, es polipropileno. El peso de la pieza son 20 gramos y el disparo tiene que ser de 40 gramos. ¿Necesitamos alguna preparación previa? Pues no, en este caso no necesitamos ninguna preparación previa para nuestro portamolde, para nuestro molde. Bien, ¿a qué me refiero con un sistema K estándar? Esto es el portamolde K para Hasco, el más básico. Nosotros le denominamos que es un sistema modular. ¿Por qué es un sistema modular? Porque podemos armarlo de diferentes maneras. Si tú necesitas tu molde vertical, necesitas tu molde horizontal o necesitas que las placas de respaldo sean al ras del resto del portamolde. Una medida muy importante a considerar es que la medida que tú solicites en Hasco es la medida que tienen tus placas de cavidades. La parte que sale sobrante, esa ya viene considerada para que lo puedas montar en la máquina. Esta parte volada, lo vuelvo a repetir, es para la parte volada para que pueda ser embridado en tu máquina. Las placas K10 y las placas K11 son hermanas, siempre tienen que ir juntas, no se pueden combinar porque, bueno, ya caeríamos en otro tipo de montaje. Las placas K12 y K13 son hermanas, lo mismo que las placas K10. Las placas K20 y todas las que tenemos marcadas aquí son placas de cavidades. La placa K30, algunos les llaman placa de respaldo, otros de refrigeración, nuestras paralelas y las placas de expulsión. Cabe notar, si nosotros retiramos el tornillo desde la placa de respaldo, el molde queda libre para poder ser desmontado y no estar desatornillando placa por placa. Tenemos un buje que nos centra la placa de respaldo, las paralelas y la placa de refrigeración. Y el centrador es el que nos alinea la placa de cavidades con la otra parte del molde, que es la parte fija. Igual en las placas en las paralelas tenemos la orientación, según la orientación que tú necesites, es la selección de las placas que vas a hacer. ¿Sí? Vamos entrando un poquito más a detalle en nuestro proyecto. En un supongamos, acuérdense que es un ejercicio, necesitamos un molde de 4 cavidades. Las dimensiones que requerimos es de 346 por 346 y una altura de molde de 400 milímetros. ¿A qué me refiero con la altura de molde? A la distancia que hay de la placa de respaldo del lado fijo a la placa de respaldo del lado móvil. Ya tenemos nuestra medida, va a ser en nuestro deseo es que sea un molde automático. ¿Qué características de máquina requiero? Bueno, perdón, no es comercial, se me ocurrió poner que sea una máquina Engel con una fuerza de 2500 kilonewton y necesitamos un ciclo de 12 segundos. La pieza va a ser removida por el operador, pero si tú requieres que sea de caída libre, que la va a recibir un contenedor o la va a tomar un robot, bueno, ya depende de las características de la máquina. Y el punto importante, necesitamos una altura mínima de molde de 300 milímetros. Nuestro molde tiene 400, quiere decir que sin problema lo podremos montar. ¿De dónde tomamos esta información? Todos los portamoldes Hasco, o la base de los portamoldes Hasco fue tomada en base a la norma Euromap, que es una norma internacional para la fabricación, para las consideraciones técnicas de las máquinas de inyección de plástico. Quiere decir que considera como parte central la fuerza de la máquina. Aquí está relacionada las diferentes fuerzas que en esta marca tienen las máquinas. El tamaño que hay o la distancia que hay entre las barras donde se mueven las platinas. Tenemos el disparo, debemos de considerar que es en poliestireno, el peso que tiene la inyección. Aquí están los diferentes pesos. Entonces, en nuestro ejercicio nosotros decíamos que nuestro molde mide 346 por 346. Para que pase libre por las barras, entonces quiere decir que puede entrar en una máquina de 370. Dice que tiene una fuerza de 600 toneladas, pero nuestro molde requiere 2500 kilonewton. Entonces se va a una máquina más grande para que podamos
inyectar sin ningún problema. Sí tenemos más peso porque también dice que necesitamos, el peso de la inyección estaba en la otra, necesitamos por lo menos 120 gramos para poder inyectar la pieza. Entonces, estamos con una máquina que aparentemente pudiera estar sobrada. Necesitaríamos revisar nuestro diseño para ver si podemos adaptarla en una máquina donde sea factible, sea más factible inyectar. ¿Por qué necesitamos determinar esto? ¿Por qué es tan importante? No nada más es para que nuestro molde esté dentro de la máquina adecuada, sino para que todos los moldes que entren en cada una de las máquinas que nosotros pudiéramos tener, sean en la medida de lo posible del mismo tamaño. ¿En qué se va a manifestar esto? En que vamos a tener, en el momento que vamos a instalar nuestro molde en la máquina, vamos a poder tener un sistema de montaje normalizado. En el famoso SMED que todos conocemos para reducir los tiempos y no tener que estar buscando tornillos y la grapa que vamos a ocupar. Tenemos un molde debidamente estandarizado con arillos de centrador de la misma medida y todas las demás características que vamos a continuar viendo con el desarrollo de esta plática. Todas las medidas de los moldes de Hasco, estas son nuestras dimensiones que tenemos en el mercado. Todas las medidas están relacionadas con lo que es la tabla Euromap, en donde nuestro molde más pequeño es de 95 por 95 y el molde más grande es de 796 por 996, con una gran variedad de espesores en las placas de cavidades. También tenemos una importante variedad en aceros dependiendo de la pieza que vamos a fabricar. El tener un acero es muy común. Oye, necesito usar un acero más comercial, ¿no? Porque por el presupuesto debes de considerar que no vas a tener la conductibilidad térmica que tu pieza necesita para el momento del enfriamiento. ¿Sí? Es importante que todo esto lo vayamos considerando en la selección de nuestro material y es parte del sistema modular de Hasco, donde todas las medidas de los portamoldes podemos ocuparla en cualquiera de los aceros que tenemos en... ¿Sí? Perdón, es que don Carlos, si gusta puede activar su micrófono. Sí, Veo una ¿me mano. escuchan? Sí, ahora sí, veo nada más una mano levantada. No sé si es para hacer una consulta o por eso se activó el micrófono, pero si gusta, podemos irles anotando en el chat para terminar la presentación. Don Carlos, perdón. Sí, gracias. Sí, es importante este tema. Vamos a dejar las preguntas al final para no perder el hilo de la plática y con gusto todo lo vamos a ir retomando. Les comentaba que para dentro del sistema que en Hasco llamamos modular, podemos variar los espesores de nuestras placas independientemente de la posición que llegue a ocupar, si es de respaldo, si es de cavidades. Y también, aparte del espesor, podemos ocupar un acero diferente para nuestro molde. ¿Sí? La manera en la que en nuestra nomenclatura para solicitar una placa es que tenemos que hacer referencia del tipo de placa que queremos. Aquí para nosotros K20 es nuestra placa de cavidades. El primer número que aparece es el ancho de nuestra placa. Después viene la longitud. Al final viene el espesor de la placa y después de la diagonal es el tipo de material que se requiere. Con esto estamos claros de lo que ustedes nos están solicitando y de la posición de placa en el portamolde que ustedes requieren. Esta es nuestra tabla de materiales. En el ejemplo anterior de la placa comentábamos que es una placa en 2312. Si podemos ver el acero 2312, esto es el norma DIN, norma alemana. Si ustedes tienen alguna duda en la conversión o qué tipo de material es, algo más comercial o más conocido, aquí viene. ¿Con qué es lo mismo? En la norma ISI es un P20 más azufre. Los componentes químicos, la dureza, las bondades del material y la aplicación a la que podemos tener. En la aplicación podemos ver que son placas para molde y están garantizadas para trabajar a elevada carga de presión. Si consideramos que una placa de cavidades, aparte de sufrir la compresión de la máquina al momento de cerrar, está soportando la presión,
de la pieza que está, la presión de la unidad de inyección del material que está entrando en las cavidades. Este es un póster que está en la página de internet de Hasco, en donde ustedes lo pueden descargar, y no son nada más estos los materiales, tomé los más representativos para que se puedan tomar como un ejemplo. Bien, vamos aclarando los temas. Volvimos a nuestro esquema básico de Hasco, donde está la placa de respaldo, que es la K10, la K11 para lado móvil, las K20 de cavidades, la K30 como soporte o refrigeración, y la K40 son las paralelas. En el sistema de Hasco, las columnas y los bujes son guía. Es diferente al centrado del molde. No quiere decir que no lo esté centrando, claro que lo está centrando, pero con el ajuste que traen, que lo vamos a ver más adelante, nos permiten tener cierta flexibilidad y evitar que todo el gasto del trabajo lo lleven los pernos y lleguen a sufrir rayaduras. Con esto el molde está perfectamente alineado y centrado. Si nosotros requerimos de una placa flotante, pues debemos de prever los elementos como el buje para poder tener el movimiento y que la placa no se nos vaya a amarrar. Dentro de las placas de Hasco tenemos la placa K20 que tiene un ajuste que es H7, y tenemos la placa K252 que viene un poquito más cerrada con un ajuste H7 de igual manera. ¿Sí? En la selección de los materiales, yo puedo seleccionar cualquier material a mi antojo, dependiendo de las consideraciones y en la mayoría de las partes del presupuesto que podamos tener. Para nuestras placas de respaldo o lo que llamamos holder, normalmente ocupamos lo que es el 1.1730. Vuelvo a repetir el norma DIN. Como esta placa, aquí le dice placa de respaldo o placa, yo la voy a usar como refrigeración, pues dije, como es refrigeración, pues le pongo acero inoxidable, que es el 1.2085. Y con eso estoy cubierto de que no voy a tener ningún problema con oxidación después. Y las placas de cavidades, pues las pongo en acero P20 o 1.2312, que según la tabla me dice que soporta la presión. Pero además, yo voy a tener insertos, voy a tener correderas y voy a tener los corazones, van a ser insertados, y yo decido ocuparlos de acero 1.2343, que es un H13. Con esto estoy garantizando que voy a tener un molde que va a soportar presiones, el desgaste, y no voy a tener ningún problema en el momento del trabajo. En la selección de los pernos y bujes, pues tenemos una gran combinación en la que podemos hacer. ¿De qué depende? En la mayoría de los casos, del tipo de proceso que estemos ocupando. Si tú me dices, yo trabajo para la industria de la farmacia y necesito forzosamente que no tener lubricación o la mínima posible, pues no le damos más vuelta, nos vamos con el perno Z040, el cual trae un recubrimiento, le llamamos de DLC, Diamond Light Carbon, el cual no tiene una dureza superior a los 70 Rodwell y nos permite tener el trabajo sin lubricación y no vamos a tener contaminación alguna. O si prefieres usar los más comunes, el Z00, el cual trae sus ranuras de lubricación y trae su pivote para el centrado con la placa anterior. De bujes, pues tenemos una gran variedad, ¿no? Los bujes normales, los bujes grafitados, y esta última sección, las cuales son embalados, traen balines para las placas botadoras y facilitar el movimiento. Todos los elementos Hasco están hechos bajo una norma de ajustes y tolerancias, en el cual la parte que aloja en la placa botadora siempre va a ser ajuste G6, lo mismo que la que hace trabajo con el buje, que el ajuste va a ser en el buje H7. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Esto es un sistema internacional de ajustes y tolerancias, donde el agujero o el barreno son las letras mayúsculas y la flecha o el perno son las letras minúsculas. ¿Qué tan cerca? Mientras más cerca se esté de la línea cero, pues más preciso va a ser el movimiento de la placa. Si nos movemos, dependiendo, si nos movemos hacia el lado negativo en los barrenos, va a ser ya un ajuste apretado. Si nos movemos en el lado positivo, en el lado negativo en los pernos, va a ser un ajuste más suave. Entonces, es un juego de la combinación adecuada de las letras. ¿Para qué? Para poder tener la combinación y saber a qué nos referimos con un ajuste deslizable en un G6, H7. Tenemos que buscar la combinación. Dependiendo del diámetro de cada uno, pues vamos a saber lo que es. Esto es en lo que es la parte mecánica del molde. Aquí ya tenemos pues gran parte avanzada. Ahora, ¿cómo vamos a inyectar?
¿Qué debemos de considerar para decidir si inyectamos con colada fría, con colada caliente? En cuestión de la pieza plástica, pues la calidad de la pieza. Si tú dices, no quiero tener problemas con estar moliendo colada, con estar cortando la colada de la pieza plástica, o simplemente quiero, en mi sistema está a trabajar con colada caliente, ok. La colada caliente, no siempre colada caliente no quiere decir que vas a tener una pieza con el menor ciclo. Eso no te lo puedo asegurar, pero sí te puedo asegurar que vas a tener una pieza de alta calidad, donde no vas a estar moliendo colada, donde puedes trabajar con robot y tu pieza va a ser limpia y la productividad se va a incrementar. Si decides trabajar con colada caliente, obviamente nuestro deseo es que nosotros seamos tu prioridad, por eso estamos aquí como proveedor. Tienes que decidir si es un sistema abierto o un sistema cerrado, si es un sistema valvulado. Si es sistema valvulado, bueno, pues tienes que considerar todos estos puntos. Y el número de cavidades, si vas a tener cambios de color, pues vas seleccionando cada uno de los puntos. Y en la parte eléctrica es importante establecer el tipo de conectores que vas a estar ocupando. Los conectores que yo puse son los que estoy aquí referenciando. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que cada planta tiene un estándar. Nosotros trabajamos sobre un estándar europeo. Cuando no se nos indica, pues aquí vienen retrabajos en el momento de probar el molde. Es importante poder tener todos los puntos bien claros. ¿Sí? Siguiente punto que tenemos que resolver es el tipo de la boquilla que vamos a ocupar. Si necesitamos una boquilla, si vamos a necesitar el hot runner, el sistema ensamblado listo para montar, o el hot half, que ya viene todo montado previamente y tú nada más te dedicas a ajustarlo con tu molde. Hasta aquí son las consideraciones previas que debemos de mantener. Es cuando nos solicitas información, el nombre del producto, el peso, esto es importante, el peso de los canales que vamos a llevar, el flujo del material que vas a tener y los espesores de pared que se va a tener con un dibujo de tu pieza plástica. Esto es necesario para poder tener un sistema, una cotización de un sistema de colada caliente. Ahora, esto, como les dije al principio, es una introducción de lo que es el manual. Yo sé que es mucha información. Es imposible en 30 minutos poder explicar detalle a detalle todo esto. Pero tienen los contactos de Hasco para poder ir explicando más adelante. Y ahora voy a dar una explicación de cómo es el manual. Este es nuestro manual. ¿Sí? Se llama Specification for Injection Molds. La tabla de contenidos que les mostré al inicio, donde la primera parte son los checklists, la segunda parte son tablas técnicas. Una introducción. El manual es editable. Tú puedes cambiar el nombre de la pieza que tú vas a requerir y tú puedes tener lo ideal es que tengas un librito, un manual para cada molde que tú estás fabricando. El tipo de molde, tú le puedes dar, le voy a hacer un poquito más grande para que lo vean bien. Tú le puedes dar clic al botón y te manda a la página donde está la información de los portamoldes. Si no quieres quieres saber de qué se trata el siguiente, le das clic y tienes toda la información con ajustes, todo lo que se refiere al KR. Y así sucesivamente, tú puedes ir seleccionando cada uno hasta que tengas lo que se adapta al proyecto que vas a desarrollar. De esto ya habíamos hablado. El proyecto, cuántas piezas consiste, y vuelvo a repetir, lo puedes editar. Si tienes otro material, pues también lo anotas. Si vas a tener algún alterno, pues lo anotas para hacer las consideraciones previas. Y todo lo vas referenciando, lo vas anotando, de acuerdo a la necesidad que tú tienes. Es muy fácil, si quieres variar el número de cavidades, no sé, tú quieres 12, pues le puedes poner 12, o lo dejas como está. Realmente no es problema, es muy amigable. En el tema de colada caliente, pues también tú puedes ver
lo que necesitamos. A lo mejor algunos, este manual fue hecho hace 4 o 5 años, no recuerdo bien, a lo mejor algunos productos de los que están aquí ya cambiaron de referencia. Es importante anotarlo y ya nosotros te daremos cuál es el que está actualmente, pero lo que es básico es la información del artículo. Y al final siempre pedimos las distancias que tú requieres, o lo mejor es tener un layout de lo que tú tienes. ¿A qué nos referimos con un layout? Tu manifold, con las distancias entre centros, el número de cavidades que vas a estar inyectando, el tipo de material, el peso, y todas las características que vayan a tener tu pieza plástica, inclusive hasta qué tan estético es el punto de inyección que tú puedes tener, o que tú necesitas tener. ¿Sí? Pues bien, esto fue la presentación a grandes rasgos. Muchas gracias por la atención y pues estamos abiertos para las preguntas que tengan. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos, por esta presentación. Yo, ahora sí, no sé, vi una mano levantada, aprovecho para ver si es una pregunta, o dice Roberto Cajero si tiene alguna consulta. No, perdón, no. Okay. No se preocupe, no hay ningún problema. Yo tengo por acá unas preguntas que me hicieron llegar, las voy a replicar para que don Carlos nos haga el favor. Dice, ¿por qué dice que los portamoldes son con sistema modular? Ok. Me voy a regresar un poquito. Este es nuestro diagrama básico de los moldes. En Hasco nos referimos a sistema modular, a que este portamolde podemos tenerlo con diferentes espesores de placas en cada posición, diferentes espesores y diferentes tipos de material. A eso nos referimos con un sistema modular. Es variable, es amigable, se puede adaptar a cualquier proyecto. Y en caso de que el sistema básico no pueda ser, no cumpla con los requerimientos, con estas mismas placas podemos hacer un sistema diferente. A este portamolde le podemos meter una placa móvil para que pueda tener el movimiento que se requiere para retirar la pieza. Podemos quitar lo que es las placas botadoras. En pocas palabras, modular es la flexibilidad que tiene nuestro portamolde a poder intercambiar diferentes placas con diferentes materiales, diferentes espesores. Ok, perfecto. Vamos a la siguiente. Dice, en la estandarización, puedo decirle que si le puedo decir a mi fabricante todos los componentes del molde. Sí, esa es la idea del manual. Que en el manual estén escritos todos los componentes que vas a requerir para tu molde, de tal manera que vas a tener un inventario reducido en componentes para diferentes tamaños, para diferentes moldes, perdón. Ok, perfecto. Bueno, yo quisiera nada más, no sé si alguien más tiene alguna consulta, no veo en el chat antes de ir finalizando porque ya se nos acerca la hora de cierre. Nada más recordarles que si nos pueden llenar en el link que les pasamos por acá, una pequeña encuesta para que nos ayuden evaluando este webinar y así poder pues ir mejorando y saber cuáles otros temas les gustaría en términos de moldes en los que Hasco nos pudiera apoyar. La última consulta nada más que creo que a manera de cierre nos queda bien es tal vez si nos cuentas un poquito según tu experiencia de todos estos años y con los diferentes clientes, ¿cómo facilita o por qué es importante que estandaricemos estas formas de solicitar nuestros moldes? O sea, ¿por qué esto o cómo nos lo podemos visualizar para evitarnos dolores de cabeza? Sí, gracias por la pregunta. Mira, el tener un sistema estandarizado
como te comenté, como comenté en la pregunta anterior, lo primero es que vas a tener un inventario reducido, porque vas a tener refacciones que se ocupan para diferentes moldes. Esa es una. Tu molde, cuando arribe por primera vez a las instalaciones, ya viene con las características que tu máquina requiere. Es decir, ya trae el arillo centrador de acuerdo a la medida que requieres. Comento esto porque son los problemas más típicos que a mí me ha tocado vivir. De que llega el molde y andan corriendo por toda la planta para buscar, y ya necesitan piezas, porque normalmente ha sido así, o en muchos casos, se necesitan piezas y andan buscando el arillo centrador. Entonces, tu molde ya lo trae, ya no tienes que buscar nada. Las conexiones de agua ya vienen de acuerdo a como tú necesitas. Tampoco vas a andar buscando mangueras, ya nada más vas a conectar. ¿Por qué? Porque ya tienes tu máquina preparada para trabajar. Segundo, vas a atacar el tema del SMED, que es para reducir tiempos y movimientos. En tu máquina, en los clamps, como ya tienes una medida estándar de moldes en tu máquina, la hora que te tardabas para montar se va a reducir a 15 minutos, porque ya nada más van a apretar, no sé si un tornillo, 2 tornillos, 4 tornillos, porque ya todo está manejado. Entonces, si comienzas a ver y ves el costo que tiene el no tener un molde que esté preparado para trabajar, es altísimo, porque no nada más son los materiales que requieres, es el número de personas y el tiempo que estás invirtiendo para que tu molde pueda producir. Es por eso que en Hasco hacemos el énfasis de tener refacciones normalizadas para que en cualquier problema esté listo. Y un último punto, si tu molde se llega a averiar porque se dañó el perno guía, pues tú ya previstes porque tienes 6 moldes con la misma medida y ya tienes un perno guía en el inventario, en tu almacén. Lo tomas, lo cambias y sin problema puedes seguir trabajando. Desde mi punto de vista, eso es lo más importante que debemos de considerar para poder tener nuestros moldes normalizados. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos, por toda esta presentación. Para algunos que quizá no se pudieron conectar, nosotros vamos a compartir esta presentación y para los que están aquí, agradecerles su asistencia. Sabemos que a veces es complicado conectarse, pero creemos que este tipo de webinars nos pueden ir ayudando para que a nivel de nuestras plantas y de la parte de diseños nos pueda funcionar de la mejor manera y tener actualización sobre lo que está ocurriendo. Importante lo que mencionó a manera de cierre, lo que mencionó Daniel al principio, de cómo podemos o cómo nos dio antesala de cómo se encuentran ellos preparados ante este momento que estamos viviendo con los enfrentamientos entre, con los enfrentamientos armados en Ucrania y Rusia, siendo ellos los mayores o el segundo mayor proveedor, como especificó Daniela. Ante esto, nada más agradecerles e invitarles nuevamente a lo que comentó Daniela del evento que Hasco va a tener en mayo. Ahí les vamos a estar invitando, a Ciclades cordialmente les va a invitar, y cualquier otra observación en la encuesta, en la evaluación de la encuesta, vamos a poder estar evaluando si desean algún otro tipo o alguna especificación con respecto a moldes, que quizá algunos no se atreven a hacerlo aquí, pero les estamos dejando en el chat los contactos de los compañeros de Hasco. Y de parte de Ciplas, agradecerles su participación y que ojalá puedan estar en otros eventos que vamos a estar teniendo y que hemos estado teniendo para apoyarles y que pues haya mayor competitividad. Daniela, nada más si gustas decir unas palabras para finalizar y despedir la sesión. Tienes que activar el micrófono, Daniela. Ajá. Muchas gracias, Angie, por tu colaboración, tanto tuya, personal, como de la Cámara del Plástico de Costarricense, y también a todo nuestro auditorio que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias por su atención y dejamos a su disposición este manual que estamos seguros será de gran beneficio y será muy práctico para poder hacer esta construcción de moldes de una manera más ágil, más sencilla y de una manera estructurada para apoyarles en que el resultado final sea el que ustedes necesitan para brindarle a su cliente también una calidad de producto adecuada para evitar futuros dolores de cabeza. Pues muchas gracias a todos, que tengan una excelente tarde y me despido desde la ciudad de Querétaro, en México.
Perfecto, muchísimas gracias Daniela y a los compañeros de Hasco. Muchísimas gracias a todos. Feliz fin de semana y que estén muy bien. Hasta luego a todos. Hasta luego.